En informática muchos hablan de el bit y el byte como si fuese el lenguaje, digamos, más universal de la computadora. Algunos inclusive llegan a decir que es el lenguaje propio de una computadora. Y en realidad no es tan así, digamos. El bit es un término que surge de los inicios de la informática porque al principio todos los componentes de una computadora funcionaban con dos estados posibles de la materia. Por ejemplo, los circuitos electrónicos tenían dos funciones diferenciadas unas de otras. Las memorias inicialmente funcionaban con núcleos de ferrita que tenían dos polaridades distintas. Algunos medios de almacenamiento, como la tarjeta perforada, tenían una porción de la tarjeta que estaba perforada o no perforada. Y eso fue evolucionando, ¿no es cierto? Y en la actualidad pasa algo muy similar también con las memorias de estado sólido y también con otros medios de almacenamiento como el CD o disco compacto. La cuestión es que cada partícula de ese medio de almacenamiento puede estar disponible en dos estados posibles, dispuesto en dos estados posibles. En el caso del disco rígido o de las memorias de estado sólido pueden estar magnetizados positiva o negativamente, o en el caso del disco compacto puede estar marcado o no marcado, digamos, dentro de la pista. Y ese estado, esa partícula que está en dos estados posibles, es lo que denominamos bit. Bit es una asociación de dos palabras que significan binary term, o sea, término binario, término o partícula en dos estados posibles. Esos dos estados posibles indican dos valores típicos, digamos, de almacenamiento. Por eso también decimos que es la unidad mínima de almacenamiento. Ahora bien, con dos estados posibles no se puede almacenar toda la gama de valores que se necesita almacenar. Imagínense que tenemos un alfabeto que va de la A hasta la Z y números de 0 al 9, más caracteres especiales, etcétera, etcétera. Entonces, para cada uno de esos valores, lo que se hace es asignar una cantidad X de bits, ¿no es cierto? Una combinación de bits, asignar a cada uno de los valores. Por ejemplo, la A tiene una combinación de bits, digamos, distintos a la B corta o la B larga, a la C, etcétera, etcétera. Entonces, esa combinación de bits es lo que se llama octeto o byte. En principio son 8 bits, ¿no es cierto?, que permiten almacenar un carácter. Esos 8 bits, el conjunto de combinaciones posibles, es lo que se llama el código más comúnmente conocido como el código ASCII. ASCII. En realidad, para llegar a esto hubo varios intentos, varias formas de codificación, hasta que quedó esta. A cada uno de los estados posibles del bit, nosotros, el hombre, el ser humano, le asignó un valor 0 o 1. Pudo haber sido arbitrariamente otra combinación, letras A y B, por ejemplo, pero se eligió el 0 y el 1 para poder nombrarlo de una manera más sintética, pasando del sistema binario al sistema digital o hexadecimal. Es así entonces que cada carácter tiene una combinación de ceros y unos que tiene una representación en sistema decimal. Luego, en etapas más cercanas a la actualidad, se empezó a digitalizar sonido y colores. Entonces, las combinaciones posibles de bits crecieron. Ya no bastó 8 bits para combinar un determinado color y fueron creciendo. Entonces, bueno, se hicieron combinaciones posibles de bits para elegir o sacar, digamos, un color por impresión o por
por proyección en una pantalla. Y es así entonces que la combinación posible de ceros y unos o de bits hacen que se puedan digitalizar señales de tipo analógica como luz, como sonido. La digitalización en sí no es un concepto muy moderno, sino que mucho antes de la modernidad hubo intentos de hacer digitalización. El primero de ellos fue Galileo Galilei, ¿no es cierto?, que creó una rejilla, por ejemplo, para poder dibujar un astro que él veía con su microscopio en un papel. Entonces, cada una de los puntos de esa rejilla, él la trasladaba en el papel. Es el concepto con el cual, por ejemplo, nosotros dibujamos los mapas tomados de fotografías satelitales. Otro ejemplo de digitalización es el lenguaje Morse, con dos sonidos distintos o dos signos distintos, como el punto y la raya, que la combinación de rayas y puntos nos permite asignar un carácter especial, una letra, un número, lo que sea. Ya en el año 400 antes de Cristo, los griegos también habían inventado un sistema de antorchas que se prendían y se apagaban. ¿Para qué? Para poder transmitir un mensaje a lo largo de la geografía por un sistema de postas. Entonces, a medida que se iban apagando y prendiendo las antorchas, ese mensaje se iba transmitiendo. Una combinación de antorchas apagadas y encendidas indicaban algún carácter o algún número de su alfabeto. Así que bueno, hoy estamos ocupando tecnología que en realidad fue evolucionando a lo largo del tiempo y de la cual nos beneficiamos, evidentemente, más allá del concepto tecnológico que involucre esto.